Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del ciclo de conferencias del Seminario de Investigación Poéticas del Inquietante de la Universidad de Guanajuato, que en esta ocasión presenta la intervención de Giovanna Rivero, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe y que sea cómplice de estos trabajos. Voy a hacer una presentación. Giovanna tiene una larga carrera, entonces mencionaré algunos de los datos biográficos. Giovanna Rivero nació en Montero, Bolivia, en 1972 y vive en Lake Mary, Estados Unidos. Es escritora y doctora en literatura hispanoamericana por la University of Florida. Es autora de los libros de cuentos Las Bestias de 1997, que obtuvo el Premio Municipal Santa Cruz, Contraluna de 2005, Sangre Dulce de 2006, Niñas y Detectives de 2009, Para Comerte Mejor 2015, que ganó el Premio Dante Alighieri 2018 y fue finalista del Premio Celsius 2021 en este año. Y también es autora de Tierra Fresca de su tumba, publicada en 2020, reeditada 2021. Ha publicado también 4 novelas: Las Camaleonas del 2001, Tucson de 2008, Elena 2022 de 2011 y 98 Segundos sin Sombra de 2014, que obtuvo el premio Best Audiobook Narration en Estados Unidos y fue llevada al cine por el director boliviano Juan Pablo Richter con la actuación de Geraldine Chaplin. Entre sus libros juveniles destacan La dueña de nuestros sueños de 2005 y Lo más oscuro del bosque de 2015, libro recomendado en el año por la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil. En 2004 participó del Iowa Writing Program y en 2007 recibió la beca Fulbright. En 2005 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo. En 2011 fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina. Y en 2015 le otorgaron el Premio Internacional de Cuento Cosecha Eñi. Ha publicado artículos de investigación académica en torno a la ciencia ficción latinoamericana y Giovanna también coordina talleres de escritura creativa. Bueno, Giovanna, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sin mayor preámbulo, pues te dejo la palabra. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Inés, por esta actividad tan hermosa a la que me han invitado. Agradezco a todas, a todos quienes están presentes y también a quienes nos siguen a través de las redes, porque bueno, estamos creando una comunidad en tiempos que son tan desconcertantes, ¿no? Y eso habla de la fuerza que aún prevalece en lo humano. Bien, cuando recibí la invitación de Claudia para conversar sobre el modo en que yo llevo mi escritura en el marco de este ciclo tan interesante, Poéticas de lo Inquietante, me pareció tan hermoso el título, Poéticas de lo Inquietante, ¿no? Invita a tanto a inquietarse, a movilizarse justamente del lugar donde a veces uno se siente cómoda. Entonces, yo decidí tomar algunos apuntes que les voy a leer porque escogí un tema que, como ustedes habrán visto en el título, en el flyer de la actividad, es Cruzando el Umbral, Encarnados y Revenants, ¿no? Es un tema que, si bien todos lo escuchamos, algunos nos atraen más que a otros, de todos modos, el modo en que quise aproximarme no era el de siempre, entonces decidí tomar apuntes a modo de pensar en voz alta, de pensar junto a ustedes y de que quizás juntas podamos, no sé, trazar algunas líneas de pensamiento para seguir esta interlocución más allá de la actividad, más allá de los minutos o la hora en que dura Zoom. Entonces, si me permiten, yo voy a leerles, voy a tratar de que esto no sea aburrido. He intentado que mis apuntes de algún modo sean
una mezcla entre la experiencia vital y el pensamiento más reflexivo. Crecí rodeada de una narrativa de la muerte, pero lejos de producir en mí el deseo de arrinconarme o cubrirme con muchas frazadas para que esa muerte no me rozara el talón del pie izquierdo, es que mi abuela decía siempre que la muerte entraba por el pie izquierdo, ¿no? Por el talón izquierdo y salía por el derecho. Yo, en cambio, disfrutaba enormemente del morbo que producía el misterio, lo incomprensible, lo cercano, pero al mismo tiempo inalcanzable. Esta sensación morbosa atravesó por siempre mi imaginación y más tarde permeó también mi escritura. Recuerdo, por ejemplo, algo que les voy a contar, que es verdad, no es parte de la ficción. En el pasillo que comunicaba el comedor con el patio, en la casa de mi abuela, donde yo pasé mi infancia, ¿no? Porque eran épocas de precariedad económica todavía para mis padres, entonces todos vivíamos de la olla grande en la casa de los abuelos. Recuerdo, por ejemplo, que en el pasillo que comunicaba el comedor con el patio, donde una hermosa parra de uva sombreaba los ladrillos, había un desnivel no muy marcado, casi imperceptible, hasta que uno lo pisaba, ¿no? Allí estaba enterrado el hermano gemelo de mi tío. Su gemelito había muerto al nacer y mi abuela decidió que debía permanecer cerca del niño vivo. Esta presencia ausente del bultito enterrado y, por otro lado, la presencia material y afectiva de mi tío en la cotidianeidad de mi infancia determinaron en mí la inclinación a lo liminal, a lo que se bifurca. Mi abuela decía que a veces escuchaba llorar al bebé y yo hacía, les prometo, esfuerzos tremendos por percibir ese llanto que provenía del subsuelo. Pero ese llorar no estaba dirigido a mí, me estaba negado. Me sentía pues afuera de una comunicación privada. Por otra parte, lo curioso es que mi abuela nunca vio al niño, sino que lo percibía por el oído. Yo siempre envidié esa conexión auditiva con el hijo que tenía guardado bajo los ladrillos del patio. Yo no escuchaba nada, pero a cambio se me instaló la sospecha de que aquello no residía en el ámbito del fantasma, era más bien una presencia, un llamado. Más tarde, en este umbral sensible que sucede justo en la prepubertad, durante una escapada con mis primas a la casa de un vecino, pude ver la película El Exorcista. No sé cuántos la vieron, quizás todas aquí, ¿no? Pude ver la película El Exorcista con la legendaria Linda Blair. Seguramente recordarán ese despliegue de pulsiones corporales, el vómito, la piel brotada, como si una peste desconocida hubiera tomado el hígado de la muchacha, el pelo igualito al de la medusa, el olor intensamente vaginal que constituía casi una emanación. De esa joya cinematográfica aprendí que era necesario nombrar a los demonios por su nombre. Belcebú, Leviatán, Asmodeo, Lilith, Astarot, Lucifer, Agares. En fin, esos nombres que prefiero pronunciar de día. Supe también que era importante conocer el nombre del propio ángel de la guarda y que no es otra cosa que el nombre de la estrella antigua, también llamada estrella fija y eterna, aparentemente detenida en el octavo cielo, que alumbró el horizonte el segundo en que nacimos. Hay miles de estrellas antiguas levitando en ese antiguo, lejanísimo firmamento que en la geopolítica celestial queda un poco antes del extramundo, nuestra verdadera última morada.
Pero bueno, lo que quiero señalar es que del exorcista aprendí que si no podemos enunciar los nombres de estos demonios y de estos guardianes, ambas energías pueden lastimarnos, ya sea con su crueldad suprema o con su displicente abandono. Cuando descubrí ese poder, el del lenguaje que exorciza o que convoca místicamente, me sobresalté. El lenguaje era lo que podía ponerme a salvo de una oscuridad irreversible. Les comento que recién hace un par de años, gracias a mis indagaciones astrológicas, conocí el nombre del ángel de mi guarda. Desde entonces hablo con él todos los días, cuando estoy nerviosa o cuando el peligro acecha. Esta interlocución constante e íntima, créanme, también me prepara para la muerte. Les cuento todo esto a manera de umbral de lo que expondré a continuación y que no es otra cosa que un esfuerzo humilde por autodescifrar la naturaleza de mi poética. Una poética que, es cierto, comulga muy bien con lo inquietante, en el mejor sentido del término inquietar, que implica quitar el sosiego, turbar la quietud. Creo, pues, que en la mayor parte de mi trabajo literario he buscado, quizás sin proponérmelo, una forma de turbar o perturbar a la muerte, de irrumpir en su reino con mis heraldos, es decir, con mis personajes. Mi esperanza o mi apuesta es que retornen de ese viaje como Orfeo, con la anhelada información. Y lo hacen, solo que no siempre es fácil decodificar el mensaje que trae un revenant o una reencarnada. Esa información viene de la escritura misma como operación fenomenológica, más que como premeditación cognitiva. Y cuando el personaje está acabado, completo en su naturaleza, pasa que a veces solo podemos llenarnos la vista y los sentidos con el aura de su viaje, con las pequeñas claves de su errancia, pero hay toda una energía que permanece invisible y es necesario que así sea. Si no, estaríamos ante un fantoche, ante una marioneta, no ante una encarnación. Antes de proseguir, quisiera hacer una breve y bastante arbitraria diferenciación entre un revenant y un encarnado. Ojalá pueda acercarme a algo mínimamente parecido a una taxonomía. Fíjense que me eduqué en una escuela católica de la orden salesiana. Orar cada día era parte de nuestra rutina escolar, ¿no? Todos quienes hemos estudiado en un colegio religioso, sabemos que eso de algún modo va integrando una psiquis hasta que llega el momento de la rebelión ontológica. Por fortuna, tuve una excelente profesora de filosofía, una monja muy brillante, que impidió que esos momentos de oración fueran una mera práctica de recursos mnemotécnicos. Ella se detenía en algunos pasajes de los rezos para despedazar las palabras y encontrar en su ruta de significado y significación su trascendencia. Una vez, recuerdo, nos detuvimos en esta partecita del credo que dice: creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. La monja nos miró con ojos brillantes y nos preguntó si estábamos preparadas para eso. Seguramente su pregunta iba dirigida a una reflexión de orden existencial. De hecho, hizo hincapié en la tensión entre el muerto y el futuro. Pero eran, por favor, los años 80. 1984, para ser exacta. Y Michael Jackson acababa de estrenar Thriller, you know. Claro que estábamos preparadas, pero para una resurrección pop. Pasaría algún tiempo antes de que pudiéramos dar otro tipo de respuesta.
Pero no quiero apartarme de mi primer objetivo, que es compartirles la pequeña taxonomía que he compuesto y que incluye a los encarnados y a los revenants. Entiendo pues por encarnado a aquel personaje que está incómodo en el cuerpo, la circunstancialidad o el ropaje de los que le he dotado. Algo no encaja en esa materialización de letras. Algo le impide habitar las coordenadas de su espacio y su tiempo. Algo que tanto a él como a mí misma se nos escapa. El encarnado, por tanto, no es un resucitado, no es un Lázaro, un ectoplasma literario al que yo pueda imperativamente ordenarle, vamos, levántate y anda, o como diría el libro egipcio de los muertos, es así que la vida es restituida a las ventanas de su nariz. No, 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 no. No es alguien a quien se le ha restituido algo y que ha vivido ya su propia muerte. Acéptenme el oxímoron. Porque entonces el misterio se pulverizaría a la luz de esa experiencia. Y si algo yo intento proteger y respetar en mi escritura, es el misterio. Huyo en definitiva del prefijo re, en tanto prótesis, porque implica la repetición de una experiencia y una cierta suficiencia, digamos, biográfica que mis personajes no poseen. Ellos se sostienen como pueden en su fragilidad ontológica. Por eso no los llamo reencarnados, ya que eso supondría una conciencia anterior, la de un espíritu que ha buscado un contenedor, una vasija en la cual derramar su alma antigua. La conciencia de alguien que viene con ventaja, la ventaja del conocimiento. Mis encarnadas no tienen ese tipo de garantía. Simplemente portan una potencia, un aliento, un fuego opaco, cuya memoria no es necesariamente autoconsciente. Y es que en el lugar prominente de la conciencia está la melancolía más profana, el dolor de no pertenecer por completo al presente y sin embargo estar en el presente en el que yo las instalo. Por ejemplo, en el cuento Cuando llueve parece humano, que forma parte de mi libro más reciente, Tierra fresca de su tumba, yo quise que mi protagonista, la señora Keiko, una anciana que va desenovillando la madeja de su existencia como descendiente de inmigrantes japoneses en Bolivia, inmigrantes que llegan a Bolivia a mediados del siglo XX y que vienen arrojados por la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Quise que ella fuera una superviviente secundaria y lateral de las bombas sufridas en Japón. Ella no llega a actualizar ese conflicto en su problemática presente, pero esta violencia está encarnada. Ella no puede escapar, ni aunque emigre de ese espíritu de su tiempo. Pienso entonces, y quiero subrayar esto, pienso en los personajes encarnados como portadores irreductibles del espíritu de un tiempo. Sé que cuando digo encarnada, se activan también nuestros saberes más pueriles. Una uña encarnada, una discusión encarnada, un color rojo encarnado, un vello encarnado. Estas pequeñas traiciones del cuerpo que lo autoinfestan. También de eso está hecha la naturaleza de mis personajes encarnados. Ellos, sus cuerpos, son vectores que se retrotraen, que se enroscan en la noción desesperante, fatal y patética de que cargan sus propios cadáveres, como si la muerte fuera anterior a la vida en una secuencia subversiva. Otra versión, digamos, más vital o vívida del encarnado, o quizás solo menos luminosa, que a mí me convoca mucho, es la de la gemelidad. Me parece que en el doble idéntico o proyectado opera también una pulsión ambivalente de muerte y de inmortalidad. Pues el personaje protagonista que debe existir en paralelo a otro ser
se pregunta frecuentemente, permanentemente, ¿qué ha hecho él o ella para merecer cargar con el peso del conflicto narrativo? ¿Por qué ese patos no incluye con la misma intensidad a su hermano o hermana, esta que se ha alimentado del mismo líquido amniótico? En mis cuentos, les comento esto, recolecto pares como si yo fuera Noé y estuviera embarcándolos en mi arca primordial, en ese cabalístico múltiple absoluto que es el 2. En tierra fresca de su tumba, tomé decisiones cuyo primer impulso provino del subconsciente, pero a medida que la escritura iba desnudándose, como cuando uno, por ejemplo, pela una naranja y la esencia cítrica te hace pensar que la naranja está compuesta por la pulpa, sí, pero también por el olor, ese halo fantasmático de la fruta que le da su identidad. De la misma manera, digo, los pares de personajes también se me fueron revelando en su esencia. En Piel de Asno, otro cuento de tierra fresca de su tumba, tengo 2 pares de hermanos, o sea, 4, ¿no? Estos hermanos entrecruzan fatalmente sus destinos, porque esa es la función filosófica que yo encuentro en instalar personajes que son hermanos. De otro modo no la justifico, no en mi escritura. Un hermano o una hermana está para hendir un tajo en la existencia individual, para desafiar la singularidad, para desdoblar una vez más a ese cigoto partido en la oscuridad del vientre materno. Debe ser por eso que vuelvo una y otra vez al refugio que para mí constituye la novela Vieres Zarza Negra de Claude Louis Combet. Esta novela que adoro tanto, que es uno eh, de los alimentos más queridos que llevo a todas partes, que está presente en mi biblioteca. Es una novela que escribe el francés Claude Louis Combet a propósito de la vida del poeta expresionista alemán Georg Trakl, que para quienes conocen un poco de la biografía de este poeta, él vive una pasión incestuosa, arrasadora, desgarradora, con su hermana Gretel, ¿no? Y esta pasión que es correspondida lo lleva al extremo de la culpa, pero también de esa culpa, de este tumor del amor prohibido, digamos, nace una de las expresiones más altas de la poesía expresionista. Entonces, para mí es un texto modélico de lo que a mí me interesa trabajar en los pares, ¿no? En la gemelidad, en los hermanos que entrecruzan sus destinos. Justamente en otro cuento mío, Socorro, tengo también 2 pares de hermanos, esta vez de hermanas, cuya larga y enfermiza convivencia las ha convertido casi en un matrimonio, probablemente como les sucede a los hermanos de Casa Tomada de Julio Cortázar. Y en paralelo, en el mismo relato, aquí están los 2 pares que les decía, están los primos hermanos, que en una suerte de tragedia edípica signada por el enigma, hacen del incesto el vínculo hacia la arquetípica condición siamesa del ser total, el que es hombre y mujer, el que nada anhela y nada envidia, porque todo está en sí. La anhelada sisigia del ánima y del ánimos, del sol y la luna, para decirlo con Carl Jung. Hablemos ahora un poquito del resucitado, esta palabra que produce escalofríos místicos o terrenales, porque de algún modo connota la nueva puesta en escena de un sujeto que viene para reclamar deudas. Las leyendas populares, que seguramente ustedes conocerán muchas de su región, están plagadas de resucitados y resucitadas. Quiero comentarles 2 que circulan mucho o circulaban, ya no sé ahora con la más reciente contemporaneidad, si esto sigue así,
Pero cuando yo era niña, estas dos novelas eran el pan de cada día en el relato oral de las personas, ¿no? O digo, estas dos leyendas. Una de las leyendas está vinculada además con un aspecto político o idiosincrásico, ¿no? Como toda leyenda en realidad. Contaba la historia de un soldadito de la guerra del Chaco que muere en batalla y, bueno, lo entierran, obviamente. Sin embargo, la hambruna del pueblo, los momentos de penuria, de hambre, son tremendos. Y de hecho, en esa pobreza, la gente comparte un plato que creo que ahora las generaciones más recientes no conocen este término, que es el muruncutrullo, que es el hueso de una parte de la vaca, y este hueso cubierto al principio de su carne y su grasa era hervido y luego era prestado a otra familia para que lo hirviera y prestado a otra familia para que lo hirviera en una suerte de transversalidad alimentaria. Es decir, nadie se comía el hueso, solo hervía para darle algo de sabor al agua, ¿no? Un poco de grasa, un poco de sabor. Sucede que cuando este muruncutrullo se gasta definitivamente, ¿no? Se llega realmente a roer el hueso del hambre, la gente busca otros recursos y en la leyenda cuentan que desentierran al soldado y le cortan una pierna para comerla, ¿no? En el pueblo. Bueno, el soldado una noche se levanta de su muerte y dice, ¿dónde está mi pierna? Entonces viene al pueblo, así como la llorona mexicana o la llorona latinoamericana que va con este llanto tan desgarrador. Lo mismo, este soldado viene gimiendo, reclamando por su pierna, ¿no? Entonces, este resucitado es para mí un ejemplo de que toda figura literaria que está basada en este cruce, en este shift de situaciones, viene movido por la vendetta, ¿no? La venganza, la búsqueda de justicia. Otra historia, otra leyenda que seguramente ustedes conocen, que ha alimentado la imaginería popular, y que yo leí hace poco una preciosa reescritura de esta leyenda en un libro de Marcelo Luján, La Claridad, este libro precioso que ganó el premio Páginas de Espuma el año pasado, creo. Y en este libro tiene esta reescritura de la leyenda de una muchacha que ha regresado de la muerte para reclamarle al amor el haber quedado trunco, ¿no? Entonces ella olvida su chaqueta, conoce posibles pretendientes en el plano de la vida y olvida su chaqueta a propósito para que este ser vivo, cuando venga a devolver no, es al revés, ¿no? El ser vivo le presta la chaqueta a esta suerte de resucitada y cuando él viene a recoger la chaqueta con el pretexto de continuar una conquista amorosa, pues descubre que ha sido un vínculo post-mortem. Entonces, menciono estas dos leyendas porque en realidad, como digo, todo lo que es nuestra galería de leyendas populares están habitadas en gran medida por resucitados, ¿no? El resucitado y el culpable forman pues una simbiosis. Etimológicamente, resucitado nos conduce al latín resurgere, que implica resurgir, levantarse de nuevo, recuperar la moción, el movimiento de los miembros, llenarse de nuevo del fuego blanco y volver a ser él o la que éramos. Y así de nuevo, Lázaro, por favor, ya basta de estar muerto, levántate y anda. En contrapartida, el revenant es alguien que regresa, es decir, es alguien que viajó a un lugar y regresa, pero que no fue despojado del fuego íntimo y esencial. ¿Cómo le llamamos en español a este sujeto cuya identidad se ha visto alterada, transmutada
por la experiencia de regresar, un retornado, un regresante, un ser pródigo. En algún momento me hice todas estas preguntas y decidí que todas esas palabras podían coexistir en un campo semántico pragmático, en una poiesis de la imposibilidad, pues quien regresa de la muerte regresa de una utopía negra, trae a cuestas una narrativa intransferible. A diferencia de la resucitada y del encarnado, el revenant está constituido por la melancolía. Y en este sentido, pidiéndoles que toleren mi osadía, deseo compararlo con el ángel de la historia de Walter Benjamin, quien después de haber observado largamente al Angelus Novus de Paul Klee, reconoce el trauma, esto es, la herida constituyente de todo Revenant. Los invito entonces a acompañarme en este breve recorrido por algunos Revenants entrañables, mensajeros que han marcado mi forma de acercarme a tientas a la comprensión de la muerte a través de la escritura. En una galería no tan cronológica, me gustaría comentar algunos Revenants que para mí han trazado esta ruta de mis búsquedas. En este sentido, el ángel de la historia, como les decía, de Walter Benjamin, marca esa doble dirección que constituye a un retornado. A veces me imagino a Benjamin abstraído, mirando durante largo rato el cuadro de Paul Klee, el Angelus Novus, esa suerte de genial dibujo esquemático con trazos de infancia. De pronto, el ángel de Klee le habla, les revela el secreto de los Revenants. Vengo del paraíso, le dice a Benjamin. Y luego el ángel calla. Benjamin tiene que descifrar en la disposición del cuerpo del ángel. Descifra que ahí hay una dislocación entre el deseo melancólico, porque la melancolía es un deseo sombrío, y la pulsión corporal que lo empuja hacia el futuro y más allá. Sí, más allá, porque no olvidemos la ironía irreductible que dice que en el extremo del futuro está la muerte, en su horizonte, más allá. Digo entonces que uno de mis revenants más queridos es el ángel de la historia, porque su rostro todavía está deslumbrado con el lugar de origen, el lugar primordial. Él regresa allí, pues, con el rostro, con la mirada, con la memoria, pero su retorno es inútil, como el de todo revenant. Y es que el mensaje que porta un retornado es él en sí mismo. No hay mensaje fuera de él. No hay noticia primigenia en su lenguaje. Él es el mensaje, la prueba tristísima de que la singularidad es intransferible. Hay que viajar por uno mismo, parece decirnos. Y eso, honestamente, es lo que intento hacer con cada personaje. Enviarlos a su lugar primordial, aun cuando no puedan revelarme lo que han descubierto en su regreso. La escritura cercará ese hueco no comunicable, los rodeará. Un cuento es entonces el halo de un misterio, nada más. Qué estremecedor es saber que de la envidiable sensibilidad y sabiduría de la antigua Grecia nació el orfismo. Ahora voy a hablar del orfismo. Una religión inspirada en la experiencia de Orfeo. Y por eso, por ser una religión que no crea preceptos ni doctrinas, sino que se aferra a la experiencia para desentrañar su misterio ontológico una y otra vez, es que pertenece a la categoría de las religiones mistéricas, no doctrinarias. Pues bien, lo que quiero decir es que si yo hubiera vivido en el mundo antiguo, les prometo que habría sido devota del orfismo. Y es que Orfeo es para mí el revenant por excelencia, más incluso que Lázaro, cuya involuntaria resurrección lo vuelve casi una víctima. Recordemos, amigas, amigos, que Orfeo baja al inframundo en busca de su amada Eurídice, que ha muerto por una mordedura de serpiente.
Después de suplicarle a Hades que se la devolviera y de persuadirlo con la belleza de su música, Orfeo tocaba la lira, Orfeo ya no tiene nada más que dar de sí. Lo ha dado todo, todo, todo. Su música y su valentía, que son acaso las dos caras del arte. Talento para vivir, valentía para morir en cada ejecución del arte. Entonces, Hades, el rey del inframundo, se conmueve. O quizás no, quizás solo le tiende la trampa que se nos tiende a todas quienes osamos hacer arte. Le devuelve a Eurídice con la condición de que durante su trayectoria a la boca de la caverna, donde los esperará la luz diurna, Orfeo no vuelva el rostro ni por un segundo a mirar a Eurídice. Debe confiar que ella está allí, a sus espaldas, quizás como un ángel. Pero ya sabemos lo que sucede, ¿no? Orfeo no puede más. Y es que la angustia es siempre anticipatoria. La angustia es la imposibilidad de prolongar el tiempo en el futuro, siempre ese problemático futuro. Y es así que Orfeo voltea el cuello, el rostro, como el ángel de la historia de Benjamin, para mirar a Eurídice. En ese mismo instante, ¿cuánto habrá durado? ¿Una milésima de segundo? Eurídice desaparece, fundida para siempre en el infierno. Orfeo regresa sin su trofeo al mundo de la vida. El mensaje, insisto, es el mismo. Ningún revenant vuelve victorioso. No se viaja a la muerte para vencerla, sino para comprobar todas sus imposibilidades. Maurice Blanchot dice sobre Orfeo: no está menos muerto que ella, no muerto con la tranquilidad muerta del mundo que es reposo, silencio y fin, sino con esa otra muerte que es muerte sin fin, prueba de ausencia sin fin. De algún modo, y aquí quiero vincular con mis búsquedas literarias estas potencias de las que me nutro, yo quise que mi pescador, el coprotagonista del cuento Pez, Tortuga, Buitre, fuera hermano de Orfeo. Él también se ha atrevido a mirar el rostro invisible de la muerte. Lo observa cada uno de los días en que su almirante muerto se pudre sobre el suelo erosionado del barco. Y por eso, cuando regresa a tierra, ya no puede ser el mismo sujeto. Es solo la sombra de sí la que ha retornado. Extraña para siempre el inframundo líquido del mar, porque allí por fin no era necesario pescar o diferenciarse de la fauna marítima. La belleza del inframundo es su función con todo lo que allí arde, o en este caso se moja. Dejar de ser, desintegrarse como lo hizo Eurídice, es la promesa del inframundo. Algo nada desdeñable, por cierto. Pero claro, el Revenant no puede confirmarnos eso que intuimos, porque él ha retornado con el semblante de sí, mudo, atónito por toda la eternidad. No podría ser de otra manera. Nadie viaja impunemente al infierno para robar el fuego siniestro de sus dioses y repartirlo en la superficie terrestre así, sin más. Recuerden lo que le pasó a Prometeo. A propósito de Prometeo, voy a hablarles ahora de Frankenstein. Ese hombre proteico es en efecto uno de mis encarnados más queridos. Sí, vuelvo a hablar de encarnación, porque como bien nos contó Mary Shelley, Frankenstein, que lleva el apellido de su señor padre, el doctor Victor Frankenstein, dejando la línea matrilineal a cargo del arte, es decir, de la escritura de su creadora, él, digo, Frankenstein, es un collage, es una quimera humana. Esta quimera está compuesta por los residuos de gente que ya era residual. Asesinos, ladrones, estafadores. Frankenstein registra en esa múltiple carne el coro de su época. Este coro de voces desgarradoras que anuncian el horror secreto de la revolución industrial son suturadas por la ciencia y por la escritura literaria. ¿Cuál?
¿Quién? ¿Qué es mi alma? Se pregunta dolorido Frankenstein, abominando de sí mismo. Quizás no sabe el monstruo que si alguien tiene alma acumulada en el mundo donde Mary Shelley lo ha obligado a nacer, es él, justamente él. No se trata de una reencarnación porque aquí no hay una transmigración longitudinal, como si fuera una línea que imita la línea del progreso de la que tanto renegaba Benjamin. Esto es del pasado al futuro. Aquí no hay memoria o conciencia medio adormecida que brinque de un cuerpo moribundo a otro nuevecito. Aquí, en el cuerpo heterogéneo de Frankenstein, hay un presente rizomático y terrible. Y haciendo un malabarismo quizás imperdonable, me atrevo a comparar la agonía existencial del monstruo con la tristeza incurable de los replicantes de Blade Runner. No hay reencarnación en ninguna de estas criaturas. Y sin embargo, si alguien puede expresar los costos ominosos del capitalismo, son precisamente ellas. En ellas ha encarnado el espíritu de los tiempos. E insisto, el espíritu de los tiempos es siempre presente. Sin embargo, necesito contradecirme. Por fortuna, estos son apuntes, digo, una divagación en voz alta, un deambular entre las piedras de los equívocos. Dije que en la encarnada está encriptado el espíritu del tiempo, de su tiempo, este presente cárcel que la obliga a mirar frontalmente a los demonios que la cercan, a mirarlos y a nombrarlos, así sea un susurro, e incluso con nombres más familiares. Los nombres de los demonios ahora son pobreza, violación, delirio, seducción, asesinato. No es hueco el axioma de Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Esto no impide que la encarnada esté exenta del karma, esa ley impuesta por Cronos y llevada a cabo por Saturno cuando devora con tanta ferocidad las tripas de sus hijos. Y es que el karma, lo sabemos, es siempre visceral, porque tiene que ver con la metabolización en el presente de la ingesta que nos plantamos en el pasado. Insisto en que el encarnado porta un karma que es transgeneracional y que lo hace partícipe de una comunidad. El encarnado es un ser tremendamente político porque en su genoma está cifrado el conflicto histórico, un conflicto anterior a él, anterior a su presente. En Pez, Tortuga, Buitre, el cuento que les comentaba de Tierra Fresca de su tumba, este pescador náufrago, ¿no?, que ha naufragado en el mar por más de 400 días, contempla el cadáver de su almirante. Un cadáver que está vivo porque en él se ha encarnado la desesperación, el hambre, pero también de algún modo el deseo sexual del superviviente. Este pescador, el que sobrevive, recuerda su pasado en su vieja patria, en El Salvador, perseguido por los maras salvatruchas. Pero él ahora está en el mar, rodeado de tanta agua que parece casi una borradura de todo historicismo. El hombre regresa a tierra, quizás habiéndose devorado el cadáver de su amigo. Por eso su supervivencia no es barata. Ahora carga con 2 líneas de tiempo, la suya y la del cuerpo que probablemente ha tenido que comerse. A mí, en definitiva, me interesaba sugerir que el mar no ha puesto a salvo a este hombre de semejante persecución, por mucho que ahora esté a punto de convertirse en una criatura extraordinaria, porque los recuerdos de la Mara Salvatrucha no son privativos de su memoria, son recuerdos de sus hermanos, son improntas, huellas de un mundo que lo habita así, de la peor de las maneras. Para cerrar, quisiera mencionar un último monstruo querido. Este es Gilgamesh el Inmortal. Es otro héroe mítico que aprecio mucho. Cuando era niña y leía las historietas diseñadas por Lucho Olivera para la editorial argentina Columba, que era uno de los productos culturales que más consumíamos en Bolivia, me maravillaba con los viajes de este hombre sumerio, pero le sentía una profunda pena. En ese entonces yo no sabía por qué le sentía tanta pena, ¿no? Con el paso del tiempo fui descubriendo
que mi compasión por Gilgamesh está relacionada con la gran estafa de la que él fue víctima. Gilgamesh cayó en una trampa. Creía, pobre, que al recorrer la totalidad absoluta de las existencias posibles, de los lugares posibles, de los amores eternos posibles, iba a alcanzar en algún momento una suerte de conocimiento súper abarcador, la comprensión profunda de todos los enigmas. Pero le sucedió exactamente al revés. Al cerrar él de un portazo y con candado los pesados portales de la muerte, se niega la única posibilidad que tenía de avanzar hacia el misterio fundador de la vida humana. Y es que no podemos pasar por alto lo que ya nos advirtió Heidegger. Somos un ser para la muerte. Lo único que está adelante es eso. Gilgamesh se enmascaró demasiadas veces en demasiados presentes, al punto que anuló la idea de futuro y con ello la idea de muerte. Solo atravesando el camino a lo esencial, sin los ropajes de la carne incorruptible, Gilgamesh iba a poder por fin mirar su verdadero rostro reflejado en las aguas del lago de los muertos. Sin morir ya nada puede saber. En su inmortalidad aburrida, todo es de una pornografía desesperante. Lo menciono en mi galería de personajes míticos, amados, porque no estoy segura de dónde colocarlo. ¿Es un revenant? ¿Es un encarnado? Deseo que ustedes me ayuden a taxonomizar a este atribulado héroe. De otro lado, en la orilla opuesta a Gilgamesh, está la voz desgarradoramente mortal de Rilke. A él también lo atesoro en mi galería, porque su voz enhebra la angustia estructurante de mis personajes. Muchas veces, después del fallecimiento de mi hermano menor, leí este poema que ahora, para cerrar, les leeré, porque me daba un profundo consuelo. Aquí la voz de Rilke es la de alguien que se adelanta a su propia ausencia y que intuye que si retorna de ese viaje de desprendimiento del mundo, será la de una entidad falseada por la luz ajena de la vida. ¿Acaso sea mejor, parece sugerirnos o advertirnos Rilke, no recoger el agua derramada y más bien desintegrarse? Este es el poema con el que voy a cerrar. ¿Qué vas a hacer, Señor, cuando yo muera? Yo soy tu cántaro, y cuando me rompa, soy tu bebida, y cuando me vierta, yo soy tu vestidura, soy tu oficio, y perdiéndome a mí, pierdes sentido. Después de mí, no tendrás casa en la que te saluden palabras íntimas y cálidas, y de tus pies cansados se caerá la sandalia de seda que yo soy. Tu manto se soltará de ti, y tu mirada que acoge en mis mejillas blandamente me buscará. Sin tiempo y al final de la tarde se echará en el regazo de piedras ignoradas. ¿Qué harás, Señor? Entonces yo tengo miedo. Muchas gracias por escucharme en esta larga divagación. Muchísimas gracias, Giovanna. Una larga y conmovedora reflexión. Que bueno, en mi caso, como experiencia lectora, disfruto mucho justamente ese halo como melancólico, poético que tiene tu prosa. Entonces te agradezco que también nos hayas regalado algo de eso en esta maravillosa charla. Y bueno, yo para abrir el diálogo con el seminario, a mí me gustaría hacerte una pregunta que quizá va a resultar tal vez repetitiva, ¿no? Respecto de lo que has o de lo que nos has señalado en esta hermosa charla. Eh, y que tiene que ver con esta acotación de estas figuras, ¿no? Como el Revenant o los encarnados, tus encarnadas, que son figuras eminentemente poéticas y políticas, ¿no? Y pienso justamente en que hay una vertiente, ¿no? O una reflexión política, ¿no? Que justamente
camina en esa dinámica, dices, de bifurcación, ¿no? En tu obra, porque apela, ¿no? O implica estructuras sociales como muy particulares, pero también esta suerte de destinos individuales, ¿no? Donde, pues bueno, se implican, ¿no? O implicas distintos tipos de registros y que muchos de hecho de ellos los has mencionado aquí, ¿no? En esta charla. La ciencia ficción, el universo de lo sobrenatural, lo mágico religioso, el mito, por supuesto, ¿no? Y pienso que, bueno, hoy nos hablaste mucho de los personajes que están en tu último libro, Tierra Fresca de su tumba, que es un libro maravilloso, a mí me gustó muchísimo, pero que también pienso que todo esto viene como, o tiene distintos momentos antes, ¿no? De Tierra Fresca. Pienso, por ejemplo, justamente en Para comerte mejor, en textos como, pues claramente pasó como un espíritu, que incluso fue incluido en, en la antología del cuento político latinoamericano de Juan Terranova, ¿no? Donde están justamente estas figuras de los que serían encarnadas, ¿no? O bueno, como estas, bueno, en ese caso sería Revenant, ¿verdad? Bueno, y Ujú, también está el otro cuento que es el Kefenwa, que no sé si lo pronuncio bien, donde recuperas, ¿no? La figura de Baby Doc y la dictadura haitiana, y bueno, y en Pasó como un espíritu está la figura de Evo Morales, ¿no? Entonces todo esto atravesado desde la cuestión de la distopía, ¿no? Que ujú. es eminentemente político también este género, pero te decía que pienso también en 98 segundos sin sombra, ¿no? Donde también creo que la figura de Genoveva, acá desde un registro que, bueno, que tiene que ver más creo que con la novela de crecimiento, ¿no? Eh, También hay un contenido muy político en el mismo personaje de Genoveva, pero también en su contexto, en el contexto de esa zona boliviana, provinciana, ¿no? Del tiempo que está reflejando. Entonces, y nos encontramos después en Tierra Fresca de su tumba con también implicaciones, creo yo, que tienen un sesgo político también muy pautado porque tus cuentos están articulados como en grupos sociales que podríamos pensar como marginados, ¿no? Están los menonitas, estos migrantes japoneses de los que ya nos has hablado, y también están, por ejemplo, la reserva de los indios en Canadá. Es decir, creo que es algo que justamente camina en tu obra, justamente en esta bifurcación, ¿no? Que te comentaba, esta implicación de estructuras sociales históricas específicas y estos destinos individuales, eh, interiores, mágicos. Entonces, me gustaría quizá que nos hablaras un poco de cómo han crecido, cómo se han ido modulando estas implicaciones en tu obra. Si lo ves como una suerte de evolución, un camino, si nos platicas un poco de eso. Sí, bueno, muchísimas gracias por toda esa reflexión para mí es una retroalimentación valiosísima, ¿no? Es como sentir que, como decía durante la charla, que los heraldos, que son los personajes, a pesar de la opacidad de los mensajes, han podido transmitir algo. Y te lo agradezco mucho, mucho. Sí, lo que pasa es que a veces tememos a la palabra evolución porque, bueno, darwinianamente aprendimos que de lo mínimo, lo casi deforme puede devenir una versión más completa de las cosas, ¿no? Pero la evolución en realidad es un dinamismo, es una constante mutación que es natural a la vida y por lo tanto al arte y a la escritura, ¿no? Que la escritura es justamente ese devenir constante, ¿no? Esa mutación que nosotras con nuestra escritura experimentamos en la palabra, pero a veces también en el cuerpo mismo. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que este último libro a mí me ha supuesto varios problemas físicos, enfermedades
que no sé si son psicosomáticas o qué, el último libro me ha enfermado, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé hasta qué punto es una evaluación, una evolución o una autoencarnación terrible de lo que sufro con los personajes. Pero bueno, después de esta digresión, tratando de responder a lo que me has planteado, es cierto que en Para comerte mejor y en 98 segundos, concretamente en estos dos, aunque también en los libros para lectores jóvenes, ¿no? También ahí estos personajes están en esa tensión que mencionabas entre lo individual, ¿no? La existencia privada y esto que se encripta en el personaje como unicidad, este mundo total, esta política, esta historia que se encripta. Sin embargo, en estos dos libros, como también decías, como señalabas, la pulsión distópica, había como un registro que jugaba un poco más desde el género a desafiar el realismo, ¿no? Probablemente porque todavía me encontraba atravesando quizás mi propio shock cultural en Estados Unidos. Entonces, ese estado de sorpresa, ese estar permanentemente atónita ante el mundo otro, fue trasladado a estos personajes que también se paran ahí en ver el trastorno del mundo, ¿no? Y lo que pasó en Tierra Fresca de su tumba es que ya ese trastorno más duro, más explícito, digamos, ha ido dando lugar a una borra, a una cosa más asentada, que yo le llamo la melancolía, ¿no? La melancolía de saber que donde vaya, creo que la desgracia del migrante se parece a la de Sísifo. Una vez una persona se ha movido de su lugar de origen, que en la mitología me gusta llamarlo el lugar primordial, una vez se ha movido, ya nunca más puede estar quieta y por eso la poética de lo inquietante me parece tan cabal para mí, en el sentido de que la migración va a estar ahí siempre, aunque uno se instale y ponga unos zócalos de cemento y concreto absoluto, el que ha emigrado ya nunca más está ahí. Y esa situación tipo Sísifo, volver a migrar una y otra vez porque no estás ahí, me parece que es lo que ahora habita en Tierra Fresca de su tumba, ¿no? Esa noción, no diría fatal, pero sí melancólica. Entonces, ese ha sido el principal cambio, eh, no sé, filosófico, pseudo filosófico de los personajes. Gracias, Claudia. Gracias a ti, Johanna. Pues miembros del seminario, no sé quién, a quién le gustaría continuar la charla con Bueno, Giovanna. a mí me encantaría. Diana, adelante. Muchísimas gracias, Giovanna. Un placer escucharte. De hecho, la respuesta que acabas de darle a Claudia me puso la piel totalmente chinita cuando hablas de pues este mundo distópico que es también nuestra realidad y también estos ciertos lugares. Bueno, con un dejo de, me gustó mucho esta cuestión del trastorno del mundo, cómo lo pones en un lugar en ese momento, en este choque cultural que defines. Me gustaría mucho preguntarte, sobre todo para comerte mejor, con estos trastornos que parecen tan pequeños, pero que en los cuentos son tan contundentes, tan de golpe, ¿no? Ayer, de hecho, no podía salir del shock con uno, el de la madre. Lo siento, en este momento olvidé el título, el de la madre con el árbol y la cuestión del karma japonés. Oh, Dios mío, es un cuentazo, ¿no? Entonces, era esta cuestión de cómo este trastorno va ascendiendo minuciosamente hasta que de hecho hace lo mismo la estructura, ¿no? En este abrazo. Y a esto voy con las estructuras, ¿no? Porque esto aparece mucho en tus cuentos. Esta cuestión, diría yo, tentacular, que te quiero hacer una pregunta también con ello, ¿no? Esta herencia del tentáculo
no sé si estoy forzando la interpretación, ¿es de algún modo Lovecraftiana o es también tu modo de decir que esas extensiones de una realidad psicótica pueden tener este tentáculo tan fuerte y tan aprensivo? Mm. Qué hermosa pregunta. Ahora soy yo la que tiene la piel chinita por esa belleza de lectura. Te lo agradezco mucho, mucho de verdad. En realidad es después de haber escrito mucho, creo que le pasa a la mayor parte de las escritoras, de los escritores, que después de haber viajado mucho por la propia escritura, uno va conociendo sus estructuras psíquicas a la hora de escribir. A no ser que quizás te hayas formado o hayas asistido a muchos talleres de escritura, donde la constante retroalimentación, ¿no? La autoconciencia, desde muy temprano te hayan permitido conocer como esta radiografía, este genoma de los procedimientos narrativos. En mi caso no fue así. Yo he tenido que equivocarme mucho o viajar mucho con mis personajes para conocer esto que señalas, de que evidentemente hay una especie de modelo tentacular o especular y no sé de dónde proviene, honestamente. Creo que tiene que ver también con una pulsión mística, porque la mística, que está tan emparentada a lo alquímico, nos enseña que la materia es toda igual, ¿no? Que si queremos transformar la piedra en oro o el odio en amor, hay que trabajarlo a nivel de partículas. No se puede ir directo a la mole de piedra para hacer una mina de oro, ¿no? Hay que trabajar con la hormiga hasta hacer de la hormiga una ninfa. Entonces, esta noción alquímica me parece que es algo con lo que yo empatizo, comulgo mucho, y que está en mis cuentos en el sentido de que lo pequeño, lo microscópico, y de hecho literalmente hay muchos conflictos que trabajan a nivel de microscopio en mis cuentos, aquello diminuto, la hormiga, la célula enferma, el virus, todo eso microscópico, para mí tiene la misma jerarquía en cuanto a patos, a pasión, que lo que podría suceder en la guerra de Troya. Entonces, esta heterogeneidad o esta conversación entre micromundos y macromundos es algo que intento sostener en la mayor parte de mis relatos, ¿no? Creo, como digo, que tiene que ver con esta ambición alquímica que siempre me ha habitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna, Diana. Creo que Jacín tenía... Sí, Adelante. gracias, Clau. Bueno, gracias, Giovanna, por esta oportunidad de escucharte, porque al escucharte me refrendo esa sensación que yo tuve cuando te estaba leyendo. Yo sentía que algo me pasaba. Dice, ¿cómo me puedo conmover con estos textos, ¿no? Que hablan de violación, ¿no? Que hablan de, bueno, de todos estos temas, ¿no? Y me preguntaba el papel que tiene el cuerpo, ¿no? En todos estos relatos que componen por lo menos este maravilloso libro, ¿no? Porque hay cuerpos completamente vulnerables, ¿no? Todos los cuerpos que aparecen ahí son vulnerables, están transgredidos, son violados, son canibalizados, ¿no? Digamos que son cuerpos que se alejan, ¿no? De la ley, en el sentido de que han sido transgredidos, ¿no? Han roto la ley, ¿no? Pero también hay como una suerte de restitución, ¿no? De esa violencia, ¿no? Que se ha ejecutado sobre esos cuerpos. Una especie de reparación casi poética, ¿no? Porque ninguna instancia legal lo salva, ¿no? Siempre es como, pues bueno, la madre que envenena, ¿no? Al hombre que presuntamente canibalizó el cuerpo de su hijo. Está el padre, ¿no? Que asesina al violador, ¿no? De su hija. Y al hacerlo hay una restitución, ¿no?
incluso, y muy conmovedora, muy poética, incluso en el primer cuento, ¿no? La mansedumbre se restituye también el cuerpo de Carolina, ¿no? De alguna manera. Y me preguntaba eso, ¿qué papel tiene en tu poética pues el cuerpo, ¿no? ¿Qué función, qué importancia tiene? Bueno, muchas gracias. También es una pregunta central de lo que vengo haciendo, porque el cuerpo ha estado presente desde el primer momento en que fui lectora y luego empecé a trabajar con la escritura. Les decía hace un rato que este último libro, el que mencionás, me ha implicado varios malestares físicos, como si hubiera efectivamente un patos, ¿no? Místico, y disculpen no es arrogancia, sino que de verdad lo digo desde un sufrimiento corporal, de que la escritura me ha hecho añicos la salud en los últimos tiempos. Y en ese sentido, pienso que ahí lo que hay es que no hay escritura sin cuerpo, ¿no? Así sea a costo del cuerpo, o la letra, carne, la decisión que se toma sobre un adjetivo es carnal, es corporal, la sintaxis, es cómo organizamos el metabolismo de un cuerpo, que es el cuerpo de la escritura. Pero hablando de estos otros cuerpos que mencionás con esa pasión que te agradezco, de estos personajes que son casi vidas desnudas, ¿no? Porque, como bien señalabas, la ley no consigue protegerlos. Una cosa que la verdad a mí me importa mucho cuando estoy creando una historia es el cuerpo, es lo único que es capaz de crear comunidad en mi narrativa, ¿no? Si bien están las emociones, los afectos, pero eso está, por eso hablo de encarnación, eso está encarnado. Son los cuerpos los que pueden crear comunidad en su viaje, en su colisión, incluso controversialmente en el asesinato, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Pez, Tortuga, Buitre, la historia del pescador a la que me referí varias veces hoy, una cosa que me pareció importante reconocer de mi pescador y que luego la corroboré leyendo una reflexión maravillosa de Emmanuel Coxia, el filósofo. Creamos cuerpos al comernos, ¿no? O comunidad al comernos. Esa es la primera comunidad alimentaria. Y siempre digo, estamos aquí todos porque nos hemos comido a alguien, nos hemos comido o un animal o una planta o el huevo que era promesa de otra vida. Nos hemos comido a alguien y por eso estamos aquí. Entonces, esta noción de comunidad pulsional hecha de devorarnos al otro es algo que para mí es muy importante en los personajes, ¿no? Pero también está el cuerpo, que es un enigma, porque cuando el cuerpo no tiene herida, cuando está intacto, es súper enigmático, ¿no? Por eso es que en mi narrativa les hago heridas para ver qué hay adentro, como mi rendija para espiar el enigma del cuerpo en su interior, ¿no? En mis cuentos hay suturas, hay cortes, hay una visión en sueños de lo que es el vientre, el líquido amniótico, porque realmente me conmueve muchísimo la idea de que cuando la piel está sana, porta un enigma, ¿no? Es solo la herida la que constituye un portal epistémico para conocerlo de adentro. Y quizás eso proviene de mis lecturas infantiles, porque yo siempre comento, mis primeras lecturas fueron muy literatura menor, historietas, cómics. Hoy mencioné a Gilgamesh, que lo aprendí desde la historieta. Y en las historietas, por no ser un dibujo realista, es decir, es verosímil en el trazo, es reconocible, es mimético, pero no tiene el código de una fotografía. En las historietas era posible mostrar cuando Orgrund o Nippur de Lagash le corta un brazo a un guerrero, a un gladiador, ¿no? Y se veía en el dibujo que el brazo volaba y hacía un reguero de sangre dibujado. Y
Y eso a mí me fascinaba, era como, esto es el cuerpo, aunque no lo puedo saber concretamente. Y quizás en la escritura intenté emular eso que me había dado la historieta, ¿no? La posibilidad de entrar un poquito en el enigma. Gracias. Muchas gracias. Elsa, adelante. Hola Giovanna, muchas gracias. Yo me sumo al agradecimiento, al placer de haberte escuchado, de permitirnos también escuchar este otro texto que tiene también mucho de tu propia poética. Mi pregunta tiene que ver con varias cosas que se han comentado ya en las demás preguntas y que tú también mencionaste, ¿no? Tú hablabas de una galería de monstruos y no solo estos encarnados o revenants, ¿no? Sino también otros monstruos que han pasado, que han transitado por la muerte o que han desbordado estos límites también de lo corporal, etcétera. Hablabas de tus influencias, ¿no? Desde el cine, con El Exorcista, Frankenstein y otros. Y bueno, en las preguntas también se mencionaba mucho como rasgos de tu escritura, desde nosotros como lectores, ¿no? Que pues se encuentran estas claves, un poco de lo sobrenatural, de aquello que permanece oculto, ¿no? Muy cercano a los elementos de lo siniestro, etcétera. Entonces, pues mi pregunta es, bueno, en este sentido, si tú consideras que en tu narrativa, puntualmente Para comerte mejor, quizá también en Tierra Fresca, en estos relatos, eh, es posible encontrar, digamos, las claves del horror, ¿no? Quizá a través de una actualización de todos estos elementos de la tradición que tú has ido como mencionando un poco, ¿no? Incluso con este asunto hasta tentacular que ya mencionaban en otra pregunta, etcétera. Tú encuentras, o más bien tú trabajas en estos relatos con estas claves actualizadas quizá de la tradición del horror. Muchas gracias. Sí, yo tengo siempre problemas con la palabra tradición. Es algo que me aproblema por los motivos que les voy a explicar ahora, porque hallo como una sinonimia o un paralelismo inquietante con la palabra genealogía, ¿no? Y como les comenté hace un rato, mis primeras lecturas, la primera leche materna literaria fueron los cómics. Eso a mí siempre me hacía sentir supremamente incómoda cuando me preguntaban de qué tradición literaria yo venía o a cuál me adscribía, ¿no? Me sentía una paria, una bastarda, una indocumentada. Sentía realmente la marginalidad literaria en mi cuerpo. Era una incomodidad porque entonces muchas veces me inventé, ¿no? Yo he leído tanto a Hemingway, ¿no? Claro, lo leí después, leí cuando ya esa primera célula estaba integrada a mi vida, a mi imaginación. Entonces todo lo que vino después es viaje, pero el lugar primordial de mi imaginación tiene que ver con estas historias. Por lo tanto, cuando yo intento decir, si vengo de cierta tradición del horror, en realidad no estoy siendo honesta, ¿no? Siempre mi relación con los textos es muy heterogénea. También ser, por ejemplo, fanática o cultivadora de cierta lectura es algo que me cuesta mucho porque todo lo hay un viaje, quizás usando este término tan hermoso que han usado, un viaje tentacular. Me gusta cierta propuesta en un libro de un autor, pero después no lo vuelvo a leer más a ese autor, paso a otro, ¿no? Es un viaje más cósmico, si quieren, ¿no? Más un tipo de multiverso literario más que de universo. Y en ese sentido, más que yo poder decir, sí, vengo de tal genealogía del horror, y eso es lo que está presente en mi escritura, lo que puedo decir es que he ido como tejiendo, trenzando, contaminando ciertos nutrientes hasta formar mi propia
pasta, masa metabólica literaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, y a veces el subconsciente te lo sepulta tanto eso, porque en el discurso público uno va como adiestrando ciertas respuestas. Pero el otro día me acordaba que, por ejemplo, en un libro que tengo, Niñas y Detectives, del año 2009, hay una historia que es camas gemelas, ¿no? Que es la historia de una adolescente y una mujer de unos 40 años. Las dos son compañeras de cuarto en una clínica de reposo, se les llaman, ¿no? Pero son en realidad clínicas de tratamiento psiquiátrico. Entonces, siempre usamos eufemismos cuando se trata del delirio o el dolor psicológico, ¿no? No podemos mirarlo de frente. Clínica de reposo, clínica psiquiátrica. Entonces, estas dos mujeres están ahí y hay una escena que a mí me parece horrible. No hay nada, no hay un elemento fantástico en el cuento, pero para mí el delirio ya es fantástico, ¿no? El delirio nos coloca realmente en este trastorno de la realidad. El otro día revisaba el significado y la etimología de delirio, y si ustedes la buscan es fascinante porque dice algo así como producción creativa insólita. O sea, el delirio es una de las maquinarias creativas más insólitas. A mí me parece fascinante. Entonces, estas dos mujeres están ahí viviendo sus delirios. Y yo cuando lo escribí ese cuento hace muchos años, como el 2005, me acordaba mucho de un libro de Agatha Christie que leí cuando era niña. Uno de los pocos libros, no historietas, que había a mi alcance en la casa de mi madre, ¿no? De mis padres. Entonces, este relato de Agatha Christie era Tres ratoncitos ciegos. Y era maravilloso, era el descubrimiento de un crimen rodeado así, en una casa alejada porque ha caído una tormenta de nieve que no es posible tomar ni los caballos, ni el auto, ni hablar por teléfono. Es decir, Agatha Christie ahí para mí es un antecedente en ese cuento de muchas de las historias de Stephen King, ¿no? Solamente que el mundo de Agatha Christie es un mundo profundamente psicológico, es siempre, todos estamos bajo sospechas porque todos somos otros u otras, ¿no? No podemos decir confía en mí porque este mí tiene muchas capas. Entonces creo que esa es la propuesta de Agatha Christie y que el otro día cuando me acordé y dije, vaya, este cuento Camas Gemelas, yo lo escribí bajo el impulso de Agatha Christie y es alguien a quien casi no menciono cuando me preguntan qué he leído, qué libros son importantes. ¿Por qué? Porque esta cueva terrible que es el subconsciente organiza las cosas a su modo y un día salta y un día hace justicia al subconsciente. Entonces, más que una tradición del horror, lo que tengo son como estas huellas en algún momento de lectura y que luego devinieron en un texto en un momento igualmente terrible, porque yo escribí Camas Gemelas en un momento muy doloroso de mi vida. Entonces era como que una hebra se había conectado, ¿no? Entre ese mundo nevado de Agatha Christie y mi mundo de dos mujeres delirantes. Entonces, para ser más concisa con la respuesta, no tengo una tradición del horror muy clara, ¿no? Lo que tengo son estos déjà vu, estos momentos de encuentro con un texto que me dieron algo y que permanece y que trasciende ahí. En ese sentido, soy no sé, una lectora tipo Caperucita Roja, ¿no? Que toma unos caminos así, la pierden y la extravían. Muchas gracias. Muchas gracias. Inés, adelante. Sí, muchas gracias, Giovanna. La verdad es que disfruté muchísimo tu plática. Me gustó mucho tu galería de monstruos porque además coincide mucho con mi propia galería, ¿no? Pues muchísimas gracias también. Yo quisiera que nos hablaras un poquito, estaba pensando yo en la tierra, ¿no? Hablaste de que
Pues tengo aquí mis notas un poco dispersas, a ver si puedo formular una pregunta coherente, pero sí, ahondar en la función de la tierra en esta comprensión de la muerte a través de la escritura, ¿no? Porque hablabas bueno, de que había que enviarlos a su lugar primordial y la tierra también es este lugar primordial, ¿no? De donde venimos y a dónde vamos. Entonces estaba pensando yo que en cada uno, pienso particularmente en, bueno, pues en Tierra Fresca de su tumba, ¿no? Que de alguna manera armoniza todos los cuentos, la presencia simbólica de la tierra aparece en todos ellos. No sé si leíste Come Tierra de Dolores Reyes, pero bueno, tenía yo, me hacía ecos, ¿no? En esta función porque siento que la tierra tiene como si fuera mágica, como si fuera preciosa, pero como si también contuviera, la tierra fuera eso que contiene ese misterio de lo que nos estabas hablando, ¿no? O sea, tiene esas cualidades que pueden hacer efectivamente que vuelvan, ¿no? De esos encarnados o esos revenants. Y además también no sé si tiene algún tipo de función metamórfica también, ¿no? Porque yo siento en todos los cuentos como ciertas metamorfosis a veces de los personajes, ¿no? O estas relaciones simbólicas, decía Jazmín, el cuerpo, sí, pero veo una simbiosis también cuerpo-mente, ¿no? Em, entonces, sí, no sé si pudieras ahondar un poquito bueno, si existe esa simbología de la tierra o cómo funciona, digamos, este elemento en la narrativa en general. Muchas gracias. Bueno, me encanta esto que has dicho, Inés. La tierra para mí es un elemento fundamental, tanto así que pienso en la tierra misma, no como construcción ficcional de la patria, no esos límites telúricos que nos hemos inventado para crear pertenencias y nacionalismo, sino la tierra misma como cuerpo poroso, táctil, ¿no? Como esto que de niños agarramos en las manos y apretamos. Esta tierra es la que yo quiero volver a sembrar en los jardines o en las tumbas de mis cuentos. Quizás también, y un poco vinculando con la pregunta que me hacías antes sobre esta pregunta sobre una tradición del horror. Creo que para mí no es menor pensar en las leyendas, ¿no? Como un lugar literario importante, porque es un lugar que no solo nos estructura como lectoras, sino como escritoras, sino sobre todo como lectoras primerizas, ¿no? Lo primero que hemos leído de la narrativa oscura del mundo han sido las leyendas. Entonces, en las leyendas hay mucha tierra, la que les contaba del soldado, ¿no? Que tiene que levantarse a buscar la pierna. Pero también pensaba, además de Come Tierra, esta novela preciosísima y brutal, pensaba también en una novela bastante anterior, breve, una novela que es La Amortajada, ¿no? De María Luisa Bombal, que tiene una descripción de la tierra y de cómo este abrazo último es tan necesario para el descanso del cuerpo, ¿no? Cómo este abrazo de la tierra es tan sensual y tan erótico. Dice Bombal, por fin, descansar, por fin, morir no solo la vida del féretro, morir la vida pasiva y pacífica de la muerte en la tierra, ¿no? Entonces, la tierra para mí es un cuerpo realmente piadoso, en el sentido de que va a poder integrarnos por fin a la naturaleza, ¿no? Esta división tan terrible que vivimos en la vida, en la civilización moderna, de separarnos de la naturaleza, es la tierra que nos recibe, que recibe al cadáver, la que por fin nos va a devolver al reino natural, ¿no? Y eso me parece, me conmueve mucho, por eso está tan presente en muchos de mis cuentos, ¿no? Es
Además, fíjate que es que se me había ido la idea, mientras hablabas yo pensaba, cuando hablaba de las leyendas y las prácticas diarias como la primera referencia que va formando nuestra imaginación pública en torno a la tierra. Los niños de pobres, ¿no? Lo que siempre escuché, los niños más pobres comían tierra, ¿no? Cuando mi abuela decía, y no necesariamente niños en pobreza, a veces un niño que tenía pan en su mesa o tenía leche en su mesa, buscaba la tierra para comerla. Y mi abuela siempre decía, es que le faltan minerales y el cuerpo sabe y por eso come tierra. Entonces, este come tierra de la novela también que mencionabas tan hermosa, es una necesidad, una pulsión, un instinto maravilloso de soy también de tierra en la vida, no solo en la muerte, no soy mineral. Un pequeño desequilibrio en nuestra composición mineral y estamos fritos. Entonces somos tierra, ¿no? Si hay algo que expresa la inteligencia mineral, es la tierra. Entonces creo que eso es algo que mis personajes buscan mucho, entender la inteligencia de la tierra, cómo se organiza en su perfección mineral, en sus capas geológicas, ¿no? Cómo hay un fondo, cada vez más fondo de la tierra. Gracias, Inés. No sé si respondí, yo también he viajado por muchas posibilidades. No, muchas gracias. De hecho, esto que hablabas de la Galería de Leyendas Populares, no sé si ubicas a esta Mónica Ojeda, ella lo llamó gótico andino, ¿no? Claro, sí. La recolección de... Y bueno, no sé si te familiarices o no con el término, porque hay mucho parecido ahí, ¿no? En algunos cuentos sí, ¿no? Sí, escuché muy hermosa la conferencia de Mónica y me gustó mucho este vínculo que hace como que el lugar tiene una energía que va a determinar, por supuesto, los conflictos de los personajes y en ese vínculo, de este vínculo ella construye esta categoría interesante de gótico andino. Yo creo que algunos de mis cuentos efectivamente podrían, ¿no? O pueden o funcionan directamente en esa categoría. Y otros, si me rijo por esta, digamos, esta propuesta teórica de Mónica, otros de mis cuentos serían, en ese caso, un gótico amazónico, un gótico oriental, ¿no? O si lo llevamos al extremo de otro gótico, un capitalismo gótico, si hacemos de este adjetivo como una marca siniestra de los tiempos, pues también muchos de mis cuentos se ubican en un capitalismo gótico. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, yo solo quería comentar una última cosa. Ahora que iniciabas tu charla, Giovanna, hablando de esta cercanía que tú desde siempre tuviste con la comprensión de la muerte, ¿no? O sea, esa narrativa de la muerte en la que hablabas y nos confesabas una experiencia vital, no pude dejar, y familiar, por supuesto, no pude dejar de pensar en el cuento de Mariana Enríquez, ¿no? Que es muy parecido a lo que tú también experimentaste, ¿no? Creo que se llama la muerte de Angelita, ¿no? De esta niña y que está ahí y escuchan los lamentos. Y bueno, en ese sentido me preguntaba qué tan cercana, a propósito ahora de las tradiciones, qué tan cercana te sientes a esta generación de escritoras que también están, pues ahora con mucha fuerza, ¿no? No solo en este mundo editorial, ¿no? Que nos ha permitido conocerlas a muchas en muchos países, pero que también ellas rechazan mucho la categoría de nueva narrativa del boom, ¿no? Que se les ha como colocado.
¿Qué tan cercana tú te sientes a este grupo de mujeres que trabajan más o menos estos temas que también a ti te interesan? Me siento muy, muy cercana, ¿no? He leído a estas autoras que mencionan, las he leído con mucho interés. Mariana Enríquez me ha fascinado siempre desde hace muchos años, ¿no? Antes de que sus libros se estuvieran publicando en tantos idiomas, lo cual me alegra. Yo la venía leyendo y me encantaba, evidentemente, esa modalidad de leyenda, de cuento popular que ella trabaja con tanta maestría. El cuento que mencionas es maravilloso y hay otro que no recuerdo el título, pero es una chica que está enferma y su madre, su hermana la llevan a una curandera, ¿no? No sé si recuerdan el título, yo no, pero me parece... El aljibe. El aljibe. Además, hasta el título tiene esta cosa de cuento de hermanos Grimm, de cuentos escogidos, que a mí me parece bellísimo porque en todos los cuentos escogidos, el fondo del agua es un llamado como lo es el fondo de la tierra, ¿no? Y Mariana trabaja a nivel arquetípico ese cuento con una aparente sencillez. Entonces, yo me siento muy hermanada porque si bien cada una hace sus búsquedas de acuerdo a mundos interiores específicos, es como que todas estamos intentando conversar con un momento de nuestra historia que es terrible, ¿no? Un momento en que la raza humana ha llegado al límite de su humanidad, disculpen la redundancia, ha llegado al límite de esto que nos constituye epistemológicamente y que ahora nos preguntamos si somos poshumanos, si somos póstumos, como diría Fabián Ludueña Romandini, ¿qué somos, no? Entonces, estas búsquedas de todas nosotras es tratar de conversar y de interpretar lo que nos está pasando como gran comunidad planetaria. Y yo sí me siento hermanada. Ahora, obviamente, con algunas estéticas me conecto más. Por ejemplo, los últimos cuentos, en realidad todo el trabajo de Ariadna Castelarnau me parece precioso, ¿no? En los cuentos creo que allí hay un trabajo además de los arquetipos que es muy fino y eso me gusta mucho. Y sí, sí, creo que somos una comunidad de imaginaciones tratando de exorcizar este gran dolor del siglo XXI. Gracias. Gracias a vos, Jasmine. Gracias. ¿Alguien más en el seminario quiere tener alguna intervención? Sí, un comentario más. Es que, disculpa, Giovanna, pero es que otra vez con esto, de hecho, me hiciste pensar mucho en qué tanto cuando hablas del cómic y tienes esta honestidad bellísima de ir hacia tus primeras lecturas, algo que casi nadie quiere reconocer, ¿no? Entonces, me ha encantado eso también. Y quiero preguntarte, pensando en cuentos como el del huevo, precisamente, lo siento con los títulos, tengo una falla hoy. ¿Qué, qué tanto sientes que hay una convivencia con el cyberpunk? Qué interesante. Bueno, volviendo a lo de las historietas, ahí ya estaba el cyberpunk, ¿no? Ahí estaba totalmente, estaba por ejemplo, en un personaje que yo adoro y lo recuerdo siempre como si lo siguiera leyendo, que es Mark el mutante. No sé si recuerdan a Mark, pero Mark tenía una mano de metal porque se había contagiado de esta mutación que generaba una putrefacción que avanzaba en el cuerpo, ¿no? Eran una especie de zombies, pero no eran zombies, eran mutantes. Es como Eran, Goku, ¿no? sí, eran gente que se volvía portadores de putrefacción donde iban, incluso el olor, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, y perdonen la digresión, que yo siempre me cuestiono cuando veo las películas de zombies, aunque sea un fragmento, y digo, y digamos, alguien se da cuenta que el zombie está en la ventana, y digo,
debiste darte cuenta antes, esa criatura está podrida. Él olía a 1 kilómetro, ¿no? ¿Qué pasa con el olor? Es algo que me parece que falta trabajar y que en Mark el Mutante, siendo una historieta, ya estaba ahí, ¿no? Siendo tan visual, ya estaba el olor en Mark el Mutante. Entonces, sí creo que evidentemente ni puedo ni quiero escapar del cyberpunk, primero porque fue una de las primeras estéticas que consigue permear, cortar la membrana que separaba nuestra impoluta humanidad de todas las posibilidades de ser monstruos que tenemos, ¿no? Yo creo que a Freud le habría encantado el cyberpunk porque diría, por fin el subconsciente, el superyo, el ello y todos los monstruos que nos habitan han salido en forma de metal, de chip, de, no sé, de barra que nos implantamos para tener nuestro historial crediticio en la muñeca, en forma de lo que sea, pero por fin ese mundo interior atribulado se ha hecho prótesis, ¿no? Ha hecho un brote, para hablarlo con ese lenguaje psicológico, ha hecho un brote. El cyberpunk es un brote del cuerpo en sus prótesis. Entonces, sí, sin lugar a duda, mis personajes también se nutren, pero no por las vías convencionales, ¿no? Sino intuitivamente, quizás como digo, a través del cómic primero, que me enseñó que el cuerpo podía ser otra cosa, que el cuerpo es siempre la promesa de un monstruo. Entonces, lo mismo, cuando todos los que estamos aquí reunidos tenemos la promesa de un monstruo o de una monstrua ahí latiendo, solo las circunstancias dirán cuándo sale. Gracias, Diana. Muchas gracias a ti, Giovanna. Muchas gracias. Bueno, pues creo que vamos a ir cerrando. Solo quiero antes agradecer a todas las personas que están en Facebook. Te envían muchísimos saludos, felicitaciones, Giovanna. Comparten ahí que también algunos han comido tierra, ¿no? O en sus embarazos o de niños, ¿no? Y también quisiera hacerte una última pregunta, porque en este también multiverso que es tu obra, vi que anunciaste que estás en un proyecto de escritura que te lleva por el asunto del género biográfico, que preparas algo sobre Ana Bolena. No sé si nos quieras platicar algo sobre este proyecto que viene para ti. Sí, muchas gracias. En realidad ya el libro de Ana Bolena está publicado, se distribuye en España y sobre todo en México. Lo pueden encontrar con la editorial RBA. Y bueno, son trabajos que acepté escritura por encargo, porque en el momento en que la pandemia a mí, porque una de las cosas fantásticas de este horror de la pandemia ha sido que a todos nos ha confrontado con el productor o la productora de recursos que somos, ¿no? La productora de dinero para la casa que somos. Creo que esta confrontación pandémica ha sido el gran giro económico a nivel planetario. Entonces a mí la pandemia me hizo esta interrogación. Ahora que no tenés trabajo, ¿qué vas a hacer, Giovanna? ¿No? Y me la puso la interrogación en un momento en que yo había tomado una decisión costosísima, que es, voy a darle todo de mí a mi escritura de ahora en adelante, porque tengo 48 años y si yo sigo regateándole momentos de lucidez para escribir y dejándole horas residuales de la noche, un día pronto me va a sorprender esta querida muerte y entonces no habrá nada más que hacer. Entonces, en el momento en que decidí, quiero abrazar la escritura de un modo más radical, vino la pandemia, me quedé sin fuentes económicas y dije, ¿qué voy a hacer entre este compromiso y este planteamiento de la realidad? Entonces dije, bueno, escribir es lo que me había prometido. Entonces acepté las escrituras por encargo, que son escrituras pagadas, pero que me apasionan mucho porque para mí fueron una prueba de que por muy pagada que sea la escritura, el cuerpo y la pulsión de escritura son los mismos.
Y entonces, aunque yo esté escribiendo la vida de Ana Bolena y rigiéndome por una asesoría histórica, además muy rigurosa, muy minuciosa, que me decía, por ejemplo, yo hice que Ana Bolena tomara el té de la tarde, ¿no? Mientras contemplaba los jardines maravillosos del palacio, y la historiadora que me asesoraba me dijo, no puede haber té, faltan 5 años para que la India exporte té a Inglaterra, ¿no? En 1500, no sé, 25 no puede haber té. Entonces, todo ese mundo que además tenía estos resortes biográficos, para mí fue un ejercicio maravilloso de negociar entre la imaginación que escribe y la realidad histórica que te dice, té no hay, ¿no? Entonces, ¿qué la hago tomar? Fue muy interesante ese trabajo. Ahora estoy concluyendo uno similar, que es la vida de Roxelana, una de las primeras reinas modernas del Imperio Otomano. Bueno, pues muchísimas gracias, Giovanna. Muchísimas gracias a todos los miembros del seminario, a todos los que nos siguen por Facebook. Y pues bueno, nos despedimos y pues nos vemos en la siguiente emisión de este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todas, a todos por su generosidad. Muchas gracias. Cuídense, por favor.